en el corregimiento de Cerro Iglesia ha sido olvidado por parte del gobierno y nosotros necesitamos carretera asfaltada hacia los centros educativos del corregimiento de Cerro Iglesia. ¿Desde cuándo están esperando? Al menos hasta mi colegio de Cerro Iglesia, donde represento a 500 padres de familia, hemos estado esperando hace un año que el gobierno dijo ya era una realidad, cuando en realidad son mentiras, que ninguna empresa ha llegado a construir la carretera asfaltada. Y un tramo tan pequeñito valorado por $1 millón. Entonces nosotros necesitamos respuesta a nuestras peticiones que estamos haciendo al gobierno, que nos responda que necesitamos carretera hacia los centros educativos. De tantas necesidades que tiene la comarca, necesitamos ahorita mismo que nos asfalten la carretera hacia los centros educativos. Cada 5 años saben colocar urnas en cada centro educativo de la comarca, pero Sí, buenos días. Mi nombre es Samuel Pinto, soy presidente de la Comisión Pro Carretera del Corregimiento de Cerro Iglesia. Bueno, la idea no afectar a nadie. Nosotros estamos aquí buscando la manera para llegar a un diálogo, para ver cómo podemos buscar la salida a las problemáticas del problema de Cerro Iglesia. Que los caminos hacia cada centro educativo ahorita mismo están en pésimas condiciones. Y hemos esperado por años que las autoridades de parte del gobierno por lo menos que nos tomen en cuenta para esto. Nosotros estamos aquí si acaso a 20 minutos de la vía interamericana. No es justo pues que tengamos todavía estas condiciones de camino.